Y qué interesante, porque dice que los que fueron esparcidos llegaron a estos lugares. Algunos regresaron quizás a estos lugares e hicieron algo interesante. No le hablaron del evangelio de salvación a ningún gentil, solo a los judíos. Le hablaron a los judíos acerca de ese mensaje de salvación. Pero dice el versículo 20 que había un grupo, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también, ¿qué dice su Biblia, hermano? A los griegos. Lucas está llamándonos la atención que, si bien es cierto, todos aquellos que fueron esparcidos no le quisieron hablar a ningún griego, a ningún gentil, a ninguno de habla griega, solo a judíos. Pero habían algunos de ellos muy atrevidos, hermano. Hasta este momento el evangelio había alcanzado a judíos, judíos que habían practicado durante toda su vida la religión judaica, judíos que se habían convertido a Jesús, que vivían en Jerusalén y que vivían quizás en los alrededores. Y el evangelio de salvación tan solo había alcanzado a judíos. Pero ahora, en este pasaje, hermano, vamos a ver cómo la iglesia, en medio de los gentiles, en Antioquía se va a convertir en una iglesia modelo, en una iglesia misionera, en una iglesia en un contexto gentil, no judío, gentil, donde el evangelio va a dar fruto, mucho fruto. A causa de estos pocos que se atrevieron a hablarle a los griegos, dice Lucas. ¿Se puede imaginar usted la imagen? ¿Se puede imaginar usted el momento, hermano? Estos se atreven y dicen, bueno, ¿y por qué no vamos a ir a hablarle a los griegos? ¿Por qué no le vamos a hablar a los gentiles? ¿Por qué no le vamos a hablar a estos que nunca han escuchado acerca de este Dios de salvación? Y se acercan entonces con mucho ánimo seguramente y le hablan del evangelio de Jesús, dice Lucas en el versículo 20, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Al final del versículo 20, y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria a Dios, hermanos, porque la iglesia va a nacer en un contexto pagano. La iglesia de Antioquía se va a convertir en una iglesia que usted y yo necesitamos, escúcheme, imitar. Esta iglesia, en medio de un contexto de idolatría, de borrachera, de vicios, de sensualidad, de placeres sexuales, se van a convertir a Jesús. Y eso solamente lo puede hacer la gracia de Dios. La gracia de Dios, la mano de Dios, dice Lucas. Qué interesante, porque en el Nuevo Testamento no frecuentemente leemos la mano de Dios. Es Lucas. En el Antiguo Testamento se da mucho cuando los escritores bíblicos dicen la mano de Dios, la mano de Dios. Pero ahora Lucas va a decir, y la mano de Dios estaba con ellos. Dios en su gracia, a través del evangelio que aquellos predicaron a aquellos griegos, la gracia de Dios trajo una transformación espiritual a aquellos habitantes de Antioquía. Y querido hermano, yo le animo que usted en su Biblia a la par pueda poner, si su Biblia no tiene en negritas, el nacimiento de la iglesia en medio de los gentiles. Si bien es cierto, Felipe le había predicado ya a un gentil, Pedro le había predicado ya a Cornelio, pero ahora de una manera, escúcheme, masiva, la gente va a escuchar el evangelio de salvación. Y la gente se va a convertir al Señor. Gente que probablemente no tenía ningún vínculo con la religión judaica.
gente que buscaba la salvación en un Dios supremo como lo era Apolo, gente que había nacido y crecido en un contexto de corrupción, en una ciudad, querido hermano, Antioquía. Algunos han llegado a decir que Antioquía era una de las 3 grandes ciudades de aquella época del Imperio Romano. En su mapa usted lo puede ver, cómo el Imperio Romano abarcó esa cantidad de naciones. Pero la cultura griega, si bien es cierto, Roma había conquistado militarmente a todas esas naciones, Grecia, con su filosofía, su panteón de dioses y su manera de vivir la vida loca, había conquistado a todas esas naciones. ¿Qué significa que la gente de Antioquía se convirtió? ¿Qué significa que mi Biblia dice que la mano del Señor estaba con ellos y muchos creyeron y se convirtieron al Señor? ¿Qué significa que esta gente se convirtió al Señor, hermano? Pablo, cuando le escribe a los de Tesalónica en su primera carta, dice que están asombrados de cómo ellos se han convertido, abandonando los ídolos y convirtiéndose al Dios de salvación. ¿Qué significa que la gente se convirtió? Esto solamente lo puede hacer, hermano, escúcheme, la gracia de Dios. La gracia de Dios que ha sido derramada, así como el sol sale, ha sido manifestada a todo hombre para que sea salvo en Jesús. Algo que me llama la atención y me hace la pregunta, y creo que quizás usted se puede unir a esta pregunta, es que en una ciudad tan cosmopolita, es decir, donde se unían muchas culturas, mucha gente de varias naciones, en una ciudad de mucho pecado, quizás parecida a algunas de las ciudades de ahora en nuestro tiempo, quizás parecida a alguna ciudad que usted ha visitado, una ciudad donde se encontraba cantidad de gente de muchos lugares y por lo tanto se encontraban maneras de vivir distintas, filosofías de cómo vivir la vida y cómo caminar en la vida. ¿Y cómo es posible que esta gente en una ciudad tan difícil para vivir la fe, ¿me escuchó? En una ciudad tan difícil para creer en Jesús y vivir el cristianismo, Lucas se va a encargar de decirnos que esta gente se convirtió al Señor en Antioquía, en una ciudad donde estaba el templo del dios Apolos, donde la gente buscaba a ese ser supremo, encantados con toda la filosofía y los cuentos de los dioses griegos, teniendo acceso abierto a las prostitutas sagradas del templo para poder buscar algún oráculo y para poder escuchar lo que los dioses le deben de decir o le tenían que decir para vivir en la vida. En una ciudad tan complicada, hermano, la gente se convirtió. Y esto es desafiante, hermanos queridos, porque yo se lo aseguro ahora, mandamos a uno de nuestros hijos en este tiempo a alguna de estas ciudades que suenan, ¿no? Que son ciudades alegres, Las Vegas, por ejemplo, Nueva York, y quizás alguna otra ciudad que usted conoce y dice, esta ciudad no duerme, esta ciudad es alegre, fiesta tras fiesta, y hay de todo ahí. Mandamos a uno de nuestros hijos a vivir el cristianismo en esa ciudad y se lo aseguro, hermano, no están preparados para vivir y defender la fe como esta iglesia que se convirtió genuinamente al Señor Jesús. Allá nos van a venir noticias, mire allá aquel que decía que era, mire lo que está haciendo, mire lo que se hizo en el cuerpo, mire cómo está, mire con quién está viviendo, mire cómo terminó. ¿Sabe por qué?
porque se vuelve un desafío vivir la fe cristiana en un contexto como la ciudad de Antioquía. Por eso es asombroso, y lo que resalta en el texto es que la mano del Señor estaba con ellos. La gracia de Dios había sido derramada, y por medio de la predicación del evangelio van a ser una iglesia en una ciudad donde probablemente usted ni yo quisiéramos vivir la fe. En una ciudad seguramente que sería la última que pensáramos de ir a fundar una iglesia. Se nos va a perder el pastor ahí, se nos va a perder el grupo de misioneros ahí, se van a desviar, van a ser seducidos por la ciudad. Pero en un contexto así, hermano, Lucas nos dice que la iglesia en Antioquía nace, y nace por la gracia de Dios. No sé si logra ver la palabra en su versículo 21, y se convirtió al Señor. No, estos no estaban jugando a ser cristianos, hermano. No, estos no estaban buscando alguna iglesia donde ir a escuchar algo bonito. No, si de algo bonito, buscar algo bonito se trataba, tenían en abundancia en Antioquía. Estos, por la gracia de Dios, fueron transformados. La gracia de Dios. Por eso cantamos maravillosa gracia. Maravillosa gracia. Y dice el versículo 22 que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora le pregunto a usted, ¿quiénes estaban en Jerusalén? A ver, ¿se recuerda? ¿Quiénes eran los únicos que habían quedado en Jerusalén después de la muerte de Esteban, que fueron esparcidos? ¿Quiénes eran los únicos que habían quedado en Jerusalén? ¿Quiénes? No les escucho. Los apóstoles. Y la noticia de lo que estaba sucediendo en Antioquía, este era un notición, hermano. Esto era una bomba. Si bomba había sido que Pedro durmiera en casa de un extranjero y que el extranjero Cornelio se convirtiera, se salvara por el mensaje del evangelio de Jesús, si eso era una bomba, esto era, hermano, ¿el qué? Una bomba atómica. La noticia llegó a la iglesia de Jerusalén. Cuando Felipe le predica al etíope eunuco, allá se recuerdan, en Samaria, se recuerdan, cuando Felipe le predica, y Felipe va a predicar a Samaria, y en Samaria muchos se convierten. Los samaritanos se están convirtiendo, no se pueden resistir al mensaje de salvación. Estos no se dormían en el culto. Estos estaban atentos al mensaje de salvación. Su corazón ardía, estaba inflamado, emocionado por las palabras de salvación. Cuando Felipe predica en Samaria, la iglesia de Jerusalén, bueno, hace algo, manda a algunos a que vayan a constatar lo que está pasando en Samaria. Y ahora la noticia llega a ellos en Antioquía. Yo me imagino el gesto y el rostro de algunos de los apóstoles que probablemente nunca habían salido de Jerusalén. Porque para algunos radicales era contaminarse con otras naciones paganas, gentiles. Cuando llega la noticia a ellos, la pregunta que surge en ellos es seguramente: ¿dónde está pasando esto? A ver, repetímelo por favor. ¿A dónde está pasando esto? En Antioquía. En Antioquía, es Siria. En Antioquía. No te lo puedo creer. Necesitamos mandar a alguien que constate, que compruebe, que les ayude. Si esto es cierto, que la gracia de Dios
está alcanzando a los gentiles masivamente, tenemos que hacer algo. Y entonces decidieron enviar a uno que se llamaba, ¿cómo? Bernabé, a quien le apodaban, ¿sí?, hijo de consolación. Dice el versículo 22, entonces enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios. Cuando vio la gracia de Dios, hermano, lo puede leer en su Biblia para que se le quede grabadito en la mente. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Mire, aquí los apóstoles en Jerusalén le atinaron, le dieron en el blanco a quién debían de enviar. Porque seguramente si envían a Pedro, que Pedro todavía estaba medio noqueado por lo que Dios le estaba enseñando, que no llamara inmundo lo que Dios ya había limpiado, pero todavía Pedro tenía sus luchas. Lo va a mostrar más adelante allá en aquel episodio en Gálatas, cuando Pablo va a reprender fuertemente a Pedro por su hipocresía, que se hace con los judíos cuando están los judíos, que se hace para los gentiles cuando están los gentiles. Pero ahora los apóstoles le atinan, hermano, le pegan al blanco y envían a un hombre que Lucas va a decir un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, a un hombre que probablemente y seguramente tenía raíces también griegas, que hablaba griego, que entendía fácilmente la cultura de Antioquía. Porque Bernabé era ¿de dónde? No les escucho. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. ¿Y dónde queda Chipre? A ver, 30 segundos para que usted busque un mapa, por favor, hermano. Si no, use el Google, por favor. A ver, para no estar tan perdidos en este relato bíblico. A ver, si usted quiere, saque su teléfono, así como abre las redes sociales y pasa horas y horas en las redes sociales. Ábralo si quiere y busque un mapa que le indique a dónde estaba Antioquía y dónde estaba Tesalónica y dónde estaba Macedonia, Asia Central, dónde estaba Asiria, dónde está el Imperio Romano. Si usted encuentra el mapa, hermano, por favor téngalo allí cerca, porque se va a dar cuenta que de alguna manera Chipre, de donde era originario Bernabé, estaba envuelto en la misma cultura y filosofía de los griegos. Y quizás alguien dirá, bueno, hermano, ¿y cuál es el problema con los griegos? Pues explíqueme. ¿Y cuál es el asunto que tanto le rayan con los griegos? A judío y a los griegos, va a decir Pablo, el evangelio los alcanza. Bueno, para un griego, un gentil, póngale ahí entre paréntesis, un pagano, alguien que no había nacido bajo el pacto judaico, el pacto de Dios, alguien que había crecido adorando dioses, alguien que había nacido y crecido y estaba acostumbrado a buscar a dioses, a darle culto a dioses para encontrar salvación y satisfacción en sus vidas. Alguien que fácilmente podía ir a un templo pagano como el templo de Apolos y sugerir allí a una prostituta sagrada y en un acto sexual religioso escuchar lo que los dioses le tenían que decir. Esa cultura griega, esa filosofía griega que aún ahora en nuestros tiempos, quizás un poco diluida, mezclada con esta filosofía posmoderna, arrastra a la gente a vivir un estilo de vida muy liberal, basado en la sensualidad, en el sexo libre, en una manera de vivir contraria al temor de Dios que algún judío había nacido
adorando a ese Dios único, Jehová. De alguna manera tenían un temor reverente a Dios. Y su escala de valores probablemente diferenciaba a cualquier cultura griega o cualquier nación gentil. Por eso es que los judíos habían sobresalido en algunas naciones, porque ellos tenían un orden en su manera de vivir que estaba regido o dirigido o les daba el norte el temor que tenían de Dios. Pero en la cultura griega, en esas naciones, en esas islas como Creta, como Chipre, Macedonia, Tesalónica, Corinto y todas esas naciones, lo que vivían, hermanos, era una filosofía griega, era una filosofía liberal, si usted quiere, una filosofía de muchos dioses, tratando de encontrar salvación. Por eso entonces dice el versículo, ya me perdí, versículo, a ver, ayúdeme, 23, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Logra entender este regocijo de Bernabé, hermano? Mire, es como que usted conociera a un su familiar, un su tío. Todos tenemos algún tío o primo o sobrino que usted lo ha conocido desde años. Y usted dice, este siempre ha sido un malacate. Este siempre, míreme la seña, le ha gustado, ¿ve? Le ha gustado esto. De seguro usted conoce a alguien cercano a su familia que usted dice, este de veras es la perdición andando. Este de veras es la cola de Judas, dice la gente. Este de veras está perdido. Le pongan lo que le pongan enfrente, este lo agarra. Y de pronto usted, hermano querido, después de conocer, mire, no le contaron, lo conoce. Ha estado con usted, ha comido con usted. De seguro usted participó en algunas de sus andanzas. Es decir, con sus propios ojos usted ha visto la perdición andante en la vida de esa persona. Pero de pronto le llega la noticia, hermano, la bomba. Este abandonó, el que estaba perdido, renunció, quemó todo aquello, abandonó todo aquello, se convirtió y ahora es evangélico. Y mire nomás. Y usted no sale del asombro, ¿o no, hermanos? No sale del asombro. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué sucedió acá? No puedo creer Y ese asombro y ese regocijo, nadie más lo entendía mejor que uno de ellos, Bernabé. Por eso Lucas dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios derramada sobre ellos, se regocijó. Se regocijó, hermano, porque conocía la perdición de Antioquía, porque conocía, quizás alguno de ellos los había visto ir al templo y acostarse con las prostitutas. Y quizás Bernabé conocía a más de alguno que sabía que estaban perdidos. Pero ahora cuando lo ve en su sano juicio, bien bañadito, bien planchadito, con su Biblia en la mano, yendo el domingo a la iglesia, se asombra y se regocija. Porque la gracia de Dios es lo que hace, hermano. La gracia de Dios se derrama, ha sido derramada sobre todos los hombres para salvación. La gracia de Dios en Jesús, lo que celebramos cada día domingo, hermano, lo que usted y yo venimos desde nuestras casas, bañaditos si usted quiere, preparados en el corazón. Cada reunión de la iglesia celebramos la gracia de Dios derramada en nuestros corazones, que nos alcanzó estando perdidos,
siendo un vil pecador, habiéndole dado la espalda a Dios, su gracia me alcanzó. Por eso Bernabé se regocijó. Y fue hasta Antioquía. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Queridos hermanos, la gracia de Dios en nuestros corazones ha sido derramada. Su gracia, su favor, inmerecida gracia. No podíamos, como los de Antioquía, ¿cómo podían estos alcanzar la bondad de Dios, la paz para con Dios? Si habían intentado encenderle candelitas a cualquiera de los ídolos del panteón griego, si habían intentado una y otra manera tratar la manera de alcanzar salvación. Pero en cuanto más intentaban alcanzar salvación y orden en sus vidas, más se enredaban en los vicios y en la corrupción de los mismos dioses griegos, que es un alboroto, es un laberinto de corrupción. Vamos a Tito capítulo 2 y ahí terminamos. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla Tito y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mire, hermano, aquí Pablo le dice a Tito lo que usted y yo hoy encontramos en la iglesia de Antioquía. La gracia de Dios ha sido derramada a todos los hombres para salvación. Y le dice Pablo a Tito, esto enseña, esto reprende, que nadie te calle, que nadie te impida enseñar esto y que no lo olviden, que la gracia de Dios ha sido derramada en todos los hombres para salvación. Gracia salvífica, gracia que nos ha salvado, gracia que ahora nos hace estar seguros que si hoy morimos, para el creyente es un abrir y cerrar de ojos y seguir viviendo la vida eterna. Gracia que nos da seguridad de salvación. Gracia que nos marca un antes y un después. Gracia salvífica que nos da libre entrada al trono de Dios y nos hace llamar hijos de Dios, que nos permite tener una comunión con Dios. Esa gracia en Jesús es una gracia salvífica, pero que nos enseña. Y qué interesante, porque Pablo va a usar una figura como que la gracia es una persona, un maestro que enseña y literalmente nos enseña tres cosas: que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios que ha sido derramada en mi vida se convierte en un maestro, en un pedagogo que en la vida me va enseñando que debo de renunciar a la impiedad y a la mundanalidad. Si hay un enemigo en la iglesia de hoy, es la mundanalidad. Y qué interesante, porque cuando Pablo dice los deseos mundanos, la gracia de Dios me enseña que debo de renunciar. No es el diácono que me dice, mira hermano, abandone esto. No es el pastor que me obliga que debo de dejar eso. Es la gracia de Dios que me enseña
que debo de renunciar, que si he sido salvo, debo de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero también me enseña a vivir de la manera correcta. La gracia de Dios es la que me enseña y te enseña a ti a vivir. A vivir, dice el pasaje, sobria, justa y piadosamente. De una manera controlada en tu vida. Que el Espíritu Santo te da una manera o la forma sobria que debes de vivir la vida, no desordenada. Es la gracia que nos enseña a vivir para nosotros mismos sobria, justa con el prójimo, respetuosa y piadosamente para con Dios, temerosamente, fervientemente para con Dios. Es la gracia de Dios que fue derramada en Antioquía, hermano, en ese contexto idólatra de sensualidad, de prostitutas, de sexo libre, de borracheras, de vicios. Esos creyentes nacieron a la gracia de Dios, y es la gracia de Dios la que nos enseña que debemos de renunciar a lo mundano. Usted ha escuchado la palabra o la frase, este es un creyente mundano. Es una contradicción. ¿Cómo es eso? Es un creyente mundano. Casi como decir, este es un diablo celestial o un diablo religioso. No tiene coherencia. O eso no es. La palabra de Dios dice, no améis al mundo y sus deseos. Cualquiera que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El sistema, el cosmos, todo un sistema elaborado de sensualidad que lo podemos ver en las películas, que lo vemos en las noticias, que lo vemos a diario. Todo ese sistema tiene una mente maestra que ha diseñado toda una estrategia, un sistema del mundo al cual el creyente debe renunciar. ¿Y cómo le hacemos, hermano? ¿Y cómo le hacemos? Dirá alguien. Si donde voy tendría que taparme los ojos, dirá alguien. ¿Y cómo le hacemos? Querido hermano, la gracia de Dios te enseña. Y seguramente hoy te está enseñando. Esta semana te enseñó a renunciar, a vivir de la manera correcta, fiel a Dios, y a esperar la manifestación gloriosa del mega Dios, del gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios. Yo quiero invitarte esta mañana, ahora que vamos a recordar ese momento precioso en la vida de la humanidad y en tu vida, que tú puedas hablar. Yo voy a pedir al pastor Amílcar que pueda venir, a los hermanos que van a servir también que se acerquen, que tú puedas meditar ahí donde estás, hermano, que puedas darle la gloria a Dios y darle gracias por su gracia derramada en tu vida. Gloria a Dios, hermanos. Hemos sido recordados esta mañana acerca de la gracia de Dios y cómo Dios en su bondad nos rescata